Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1, y estamos hablando de Kant. Hablemos de una ética del respeto universal. La reflexión que hemos hecho nos permite situar el ámbito propio de la moral kantiana en la dimensión de la racionalidad práctica, ámbito en el cual se orienta la praxis humana por medio de la representación de ideas que no tienen un referente empírico, pero que en tanto ideales o modelos permiten transformar nuestro mundo social. Pero, ¿cómo es posible que haya leyes de lo que debe ser? ¿Cómo son posibles las leyes morales universales y cuáles serían? Responder estas preguntas es la tarea de Kant en la fundamentación de la metafísica, de las costumbres y en la crítica de la razón práctica. El punto de partida es el reconocimiento de que los seres humanos somos seres mortales, morales. Esto quiere decir que enjuiciamos moralmente nuestras acciones y las de los demás, y que usamos un lenguaje con palabras como bueno, malo, deber, etc. También podemos decir que ser moral es experimentar sentimientos de culpa, resentimiento e indignación, aunque a estos sentimientos morales Kant no les prestó mucha atención. Una vez reconocido el factum de la moralidad, Kant nos previene, sin embargo, de la imposibilidad de encontrar en la experiencia sensible el fundamento de la ley moral. La tesis principal de su programa de fundamentación pretende mostrar que existe una razón pura práctica, suficiente por sí sola para mover la voluntad sin la ayuda de impulsos sensibles. Solo, en este caso, pueden existir principios morales válidos para todos los hombres, sin excepción, es decir, leyes morales que tengan un valor universal. Los mandatos de la razón se nos presentan bajo la forma de deberes o mandatos, o como dice Kant, bajo la fórmula de imperativos. Pero no todo imperativo es un imperativo moral. Los imperativos que nos dicen lo que sería bueno hacer o omisión o omitir son de dos tipos, hipotéticos o categóricos. Los imperativos hipotéticos determinan la voluntad solo en el caso de que ésta quiera alcanzar determinados objetivos. Por ejemplo, el imperativo si quiero ganar la competencia debo entrenar todos los días. No es para nada un imperativo moral. Ganar la competencia puede ser una meta solo para mí y es posible que en ciertas circunstancias no sea algo importante y prefiera dedicar mi tiempo a hacer otra cosa. Los imperativos hipotéticos son del tipo, si quieres conseguir aquello, debes hacer tal cosa. Kant caracteriza estos imperativos como mandatos condicionados porque ordenan hacer algo solo a condición de que se quiera otra cosa. Los imperativos categóricos, en cambio, determinan la voluntad no en vista de obtener un efecto determinado que se desee. Los imperativos categóricos, y solo ellos, son imperativos morales. Ellos mandan de una forma incondicionada. La forma de tal imperativo sería, se debe hacer algo, punto y sin condición. Ahora bien, en un imperativo categórico, el deber no viene dado ni por códigos, ni por la tradición, ni por la ley del Estado, ni por la ley de Dios, pues en todos estos casos una voluntad heterónoma, distinta a la del individuo mismo, anularía su libertad, sin el que la moral sería imposible. El imperativo categórico es autónomo. Implica que cada uno se debe dictar a sí mismo su propia ley moral. En eso consiste la autonomía moral. Pero no como si estuviera dirigido por causas subjetivas, sino por leyes objetivas válidas para todos los seres racionales. Pero, ¿cuál es ese imperativo moral que manda categóricamente? Kant formuló de diversas maneras el imperativo categórico, aunque consideraba que todas ellas eran equivalentes. No obstante, en cada una de ellas se destaca un matiz especial de su concepción moral. De las tres formulaciones básicas de la fundamentación, en la primera fórmula sobresale la universalidad, en la segunda la finalidad y en la tercera la autonomía y la intersubjetividad. La primera fórmula ofrecida en la fundamentación de la metafísica de las costumbres dice así: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Este imperativo es conocido como principio de universalización, ya que lo que exige es el tratamiento igual de casos iguales, aunque no se reduce a este principio.
El imperativo me exige actuar de acuerdo con máximas que yo pueda querer, que se conviertan en leyes generales, lo que quiere decir que en asuntos normativos no debo hacer excepciones conmigo mismo. Dicho de otro modo, no podemos elevar a ley moral una máxima que no pueda ser universalizada. Kant consideraba que este postulado era tan claro y sencillo que se encontraba a la base de la moral popular, pero, sin embargo, era difícil de cumplir. Sobre la primera formulación del imperativo categórico, nos parece importante tener en cuenta dos comentarios, uno de Tugendhat y otro de Walmer. El primero es referido al poder querer que se expresa en el imperativo. Es claro, según Tugendhat, que se está hablando de un poder querer en el sentido habitual del término, esto es, un poder querer empírico, egoísta y premoral. No podemos querer que una máxima inmoral se torne ley universal. ¿Por qué? Pues por razón de nuestros intereses. Por ejemplo, si no quiero que otros me hagan daño, no puedo querer que la máxima hacer daño a otro, si me conviene, se torne ley universal, pues otros, si les conviene, me harían daño. Tugendhat sostiene que aquí se nombra la verdadera base del imperativo categórico, el contractualismo. En su opinión, Kant propuso una moral que corresponde, en su contenido, con el contractualismo, pero que se diferencia en el hecho de que las reglas deben obedecerse de manera universal por sí mismas o por las otras personas. Por su parte, Herbert Swermer afirma que él tiene que o debe de nuestras creencias morales ordinarias que solo pueden ser inferidas del imperativo categórico vía negationis. Esto es, que la transferencia de obligatoriedad del imperativo a las normas concretas ha de llevarse a cabo a través de la prohibición de máximas generalizables. Según esto, la generalidad de máximas solo significa que actuar conforme a ellas está moralmente permitido. Para determinar si una máxima es o no una ley práctica, no basta con saber si se puede querer que se convierta en ley general. En cambio, cuando se comprueba que no se puede querer que una máxima se convierta en ley general, esto permite concluir que sería malo actuar conforme a ella. A favor de esta interpretación estaría la preferencia de Kant por ilustrar las normas morales con ejemplos negativos. Pero Kant afirmaba que las máximas generalizables son leyes prácticas. Bellmer muestra que para salvar la diferencia con Kant, los juicios negativos que expresan la prohibición de hacer esto o lo otro podrían ser traducidos afirmativamente por medio de mandatos de omisión, algo así como no hacer nada de lo prohibido por la máxima no generalizable, por ejemplo, debes evitar matar. Esto le permite una distinción entre un concepto débil de generalizabilidad de máximas que bastaría para eliminar máximas no generalizables, pero no para fundar leyes prácticas, y un concepto fuerte de generalizabilidad en el sentido de negación de las máximas no generalizables que permitirían fundar leyes prácticas, morales. En todo caso, la ética kantiana estaría al servicio de la detección de aquello que los individuos no puedan querer que se torne ley universal. La segunda formulación es la siguiente. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Esta versión del imperativo se aleja del formalismo y ofrece un contenido material. Lo que Kant pretende haber encontrado es la posibilidad de afirmar un fin, no como mero capricho subjetivo o material de un ser racional, sino un fin objetivo válido para todo ser racional. Ahora yo digo, el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo. El valor absoluto lo aclara Kant distinguiendo entre persona y cosas. Las cosas son intercambiables como las mercancías, por eso poseen un valor relativo, mientras que las personas son seres que tienen un valor absoluto, un valor interno, una dignidad. Me parece que la mejor forma de entender esta formulación es en la interpretación de Tugendhat, quien propone dejar de lado la expresión fin en sí mismo por considerarla enigmática e innecesaria. La fórmula del imperativo, en su segunda versión, quedaría limitada a «no uses nunca a los hombres meramente
como medios. Según Tugendhat, el imperativo categórico culmina en el mandato: no instrumentalices a nadie. Expresado en modo positivo: respétalo como sujeto de derecho. O con Kant: respétalo en su dignidad. La noción de dignidad, autonomía y respeto universal, que están implicados en el imperativo kantiano, siguen siendo el fundamento en el que muchos autores contemporáneos basan los derechos humanos. Asimismo, siguen siendo la mejor forma de oponerse a aquellas doctrinas que pretenden subordinar los derechos del individuo a supuestos fines superiores, tales como el bienestar general, el Estado, Dios, la voluntad general. La tercera versión del imperativo es la siguiente: no hacer ninguna acción por otra máxima que ésta, a saber, que pueda ser tal máxima una ley universal y, por tanto, que la voluntad, por su máxima, pueda considerarse a sí misma, al mismo tiempo, como universalmente legisladora. Aquí, el imperativo hace radicar la legislación universal en la autonomía de la voluntad. Si en la primera fórmula destaca el principio de universalidad, en esta sobresale el principio de autodeterminación. Kant ha pretendido alcanzar, bajo esta tercera versión, una conciliación entre las aspiraciones de una ley moral universal de validez intersubjetiva y las exigencias de autonomía de los sujetos morales, gracias a que cada individuo se piense como miembro legislador en el reino de los fines. Aquí podemos notar una justificación moral del contrato social de Rousseau. Si bien, pasando a su pensamiento jurídico-político, para Kant será en el Estado jurídico entendido como idea regulativa, el principio en el que se funda el poder y la soberanía legal, a diferencia del filósofo ginebrino que establece inequívocamente el principio fundante en la soberanía popular. Para finalizar y no cansarnos, solo vamos a hacer unos comentarios finales. En primer lugar, si bien bajo la segunda y tercera formulación del imperativo aparece el horizonte de la intersubjetividad, lo hace de una forma muy precaria. La pregunta por la posibilidad de conciliar las diferentes autonomías y la ley moral la resuelve Kant apelando a un sujeto trascendental. Kant pretende que así como hay una justificación racional condicionada para el imperativo hipotético, también hay una justificación racional incondicionada para el imperativo categórico. ¿Qué sentido tiene esta pretensión de justificación absoluta y por qué tiene ella que ser racional? Sostener que las normas morales son mandatos incondicionales de la razón y es usar una concepción de razón con mayúscula, inexistente, como lo señala con certeza Tugendhat. Lo que quiere decir que la fundamentación racional de la moral, como la propone Kant, en la medida en que recurre a algo trascendente, es inaceptable. Sin embargo, los contenidos y alcances de la ética kantiana constituyen la concepción más plausible de una moral moderna. Una ética que prescribe el respeto de todos los individuos. La revolución kantiana en el campo de la filosofía práctica es tal que toda la filosofía posterior ha partido de confrontaciones críticas o puntos descuidados o ignorados por reflexiones de Kant. A pesar de ello, ningún intento ha logrado la profundidad, coherencia y claridad que encontramos en la filosofía moral de Kant. En ella encontramos el más precario humanismo universalista en el que la ley moral está basada en la decisión autónoma del individuo, de individuos tomados como libres e iguales.